Bueno, señores, gracias por estar ahí con nosotros. Como le anunciábamos antes de irnos a la pausa, tenemos un invitado sumamente especial en este programa. Lo anunciamos por todas las redes, que hoy estaría con nosotros. Una persona que ha demostrado tener un interés superior sobre el medio ambiente y sobre el desarrollo de la República Dominicana. Hombre que se ha mantenido activo, accionando en la vida política, social y luchando por los mejores intereses de este país. Gracias, doctor Mapuy, por estar con nosotros en este programa El Mambo de la Mañana, por abrir espacio para estar aquí un día tan difícil y tan complejo como está viviendo la provincia de la Altagracia. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Eusebio, muchas gracias por la invitación. Me complace mucho compartir con ustedes aquí en el programa y sobre todo entrar en comunicación con tanta gente a través de este medio. A través de Facebook Live, que nos sintonizan en toda la zona de Bávaro, Ubero Alto, Macao, Nisibón, la otra banda, Yuma, todo el municipio, la provincia y en el exterior a través de Facebook Live. Excelente. Una plataforma internacional y local. Así que usted se va a estar conectando con el mundo. Adelante, maestro. Doctor, como dijo Polanco, bienvenido a su programa del Mambo de la Mañana, el equipo completo, por Armin, el ingeniero Medina, Polanco y un servidor. Nos sentimos sumamente agradecidos de que usted esté aquí. Doctor, hay que entrar en materia porque para eso fue que vinimos. Usted ha dado unas declaraciones a nivel nacional e internacional que tiene que ver con la repostulación o supuesta repostulación o intenciones del presidente Danilo Medina, y donde hay unos señalamientos que dicen que en el Congreso se está moviendo dinero. La Alianza por la Democracia, ¿qué planteamiento tiene? Bueno, Rafael, en el año 2015 se puede decir que el presidente Danilo Medina y sus partidarios sorprendieron al país, en el sentido de que no se esperaba que en aquel momento se produjese la reforma de la Constitución y por consiguiente se permitiera la repostulación del presidente Medina y que después fuera reelecto presidente de la República. Eso no estaba previsto. La sorpresa fue general. La acción se desarrolló, se puede decir, en tiempos muy cortos, bastante rápidos, y el resultado de aquello fue una promesa solemne del presidente de la República de que aquello se estaba haciendo esa vez y nunca más se volvería a producir. Eso se estableció en un artículo transitorio de la Constitución de la República y se suponía por consiguiente que el tema no debería estarse planteando ahora. Sin embargo, estamos observando que lo que pasó puede volver a suceder. Y tenemos que partir del precedente. Y el precedente fue que aquello tuvo su costo, no solamente político e institucional, sino que también tuvo su costo económico. En las cámaras legislativas en aquel momento hubo legisladores que en el hemiciclo ofrecieron las pruebas concretas acerca del dinero que se estaba moviendo, cuánto se pagó a los diferentes legisladores. Es decir, que no estamos hablando, en este caso no estoy hablando de un supuesto o de una especulación, sino de un hecho histórico debidamente comprobado. Y no estoy hablando de la historia lejana, sino de una historia muy reciente. Eso sucedió hace apenas 3 años y medio. Sí. O sea que no estamos hablando de historia antigua, sino de una historia muy actual. Todo indica que se está en el mismo camino. Quienes se han encargado de hacerlo público son los propios partidarios del presidente de la República. Hay algunos que han hecho la afirmación de que ya tienen los votos necesarios para producir la reforma constitucional. Nosotros hemos recibido la información, hemos recibido la
la confidencia de cuáles son las sumas que están involucradas en la operación. Y las sumas que están involucradas en la operación representan alrededor de $600,000 por legislador. Esto es un promedio, porque dependiendo de las relaciones, ¿verdad?, del senador o del diputado, de la importancia que tenga o la que ellos pretenden tener o suponen tener, pues estos costos pueden ser variables. Pero cuando calculo $600,000 promedio, es porque se ha estado ofreciendo 30 millones de pesos entregados en certificados financieros, una jipeta y una camioneta del año y algunos otros beneficios adicionales. Cualquiera puede pensar que esto cuesta arriba, sin embargo ya sucedió, y sucedió hace poco, o sea, de manera que los hechos están ahí. Pero aparte de eso, porque sobre esto es difícil que hayan constancias escritas, es decir, una fotocopia de un cheque o de estos certificados va a ser difícil de obtener, pero sí han tenido poco cuidado los que han estado trabajando en estas operaciones, porque incluso en las actas de diversas discusiones que han tenido lugar en la Cámara de Diputados, pues ha quedado constancia de algunos de los temas que están en discusión. Los temas en discusión son fundamentalmente tres. Se están discutiendo tres aspectos, tres reformas: una reforma legislativa y dos reformas constitucionales. La reforma legislativa es una iniciativa que va en el sentido de eliminar el voto preferencial en las elecciones municipales, porque en las elecciones municipales, que ahora deben celebrarse esta vez separadas de las legislativas y las presidenciales, deberían tener lugar o tendrán lugar, de acuerdo a la Constitución, en febrero de 2020. Pues se está discutiendo con diferentes argumentos de que hay que eliminar el voto preferencial a nivel municipal. Eso se está discutiendo. Eso es para los regidores. Sí. Para los regidores, sí, para los regidores. Y los argumentos son diversos. Y incluso la propia Junta Central Electoral favorece esa reforma. ¿Pero para esta legislatura más o para la otra legislatura? Bueno, lo más probable es que todo esto se conozca en la legislatura que se abre en febrero de este año, porque más cerca se realizan estas reformas, más cerca de las elecciones se realizan estas reformas, pues más dificultades las mismas provocarían. Hago esta pregunta, Mar, porque sí. Fidel Santana, el diputado del Frente Amplio, diputado nacional del Frente Amplio, ha dicho en el día de hoy en un periódico de que hay posibilidad que para la segunda legislatura, o sea, para la legislatura que se va a abrir ahora, se discute el tema también de la repostulación y la modificación, o sea, eliminar el transitorio. Pero justamente esas son las otras dos reformas. Una segunda reforma sería la tendente a unificar las elecciones municipales con las legislativas y las presidenciales, y la tercera reforma sería una segunda reforma constitucional para eliminar el transitorio. Entonces, estos tres elementos se están discutiendo al mismo tiempo. Además, esta es la manera de encubrir la reforma constitucional que permitiría la repostulación. Por el momento, de lo que se está hablando más en las cámaras legislativas es de la eliminación del voto preferencial para los regidores, porque se está diciendo esto es un asunto práctico, es muy difícil de ejecutar, esto trae muchos inconvenientes, esto afecta a la disciplina de los partidos, en fin, hay toda una serie de argumentos, pero discutiendo ese tema, pues se introducen los otros dos temas. El tema que obviamente más le interesa a quienes detengan el poder es el tema de la eliminación del transitorio para que el presidente Medina pueda ser repostulado a la presidencia de la República. Y esa es también la reforma que más repercusiones políticas tendría. Claro.
Claro. Sí, doctor, un poco variando el tema. Pero yo quiero hacer entonces una pregunta en ese mismo tema. Okay. Yo creo que lo que usted está diciendo aquí es para que toda la población se alarme, porque nosotros vivimos el proceso pasado, lo que fue la elección más costosa de la historia de la República Dominicana, y lo que yo entiendo que usted está diciendo es que viene un remake, una parte 2 de esa elección, y con una situación más peligrosa, porque estamos hablando que para nadie es un secreto la vinculación del actual gobierno con el caso más grande de corrupción de Latinoamérica en la historia. Entonces, esto es muy alarmante. ¿Usted no cree que usted sugiere que se haga para evitar eso? Bueno, en primer lugar, yo comparto la apreciación. Es cierto que se trata de una repetición, pero en más grave, sí, y con más profundas consecuencias. Además, hay algo que ya está prácticamente comprobado, y es que ese caso extremo de corrupción, que estamos hablando del caso de Brecht, fue el que permitió el financiamiento de esa operación en el año 2015. Yo diría antes del 2015, porque esto no, esa reforma no comenzó propiamente dicho con la reforma constitucional. Esa operación comenzó con la elección interna para elegir los miembros del comité central del partido de gobierno, del partido dominante, que fue financiada con fondos de la corrupción del soborno de Brecht. Esos fondos del soborno de Brecht fueron los que les permitieron a la corriente del presidente Medina ganar mayoría en el Congreso. En el 8º Congreso. Sí, en el Congreso del PLD, sí, y eso le permitió entonces a su vez a él tomar el control del comité político del PLD. Fue eso lo que le permitió luego, en la reunión famosa de Juan Dolio, sí, tomar la decisión aquella de que el partido de gobierno pues decidía que ellos aprobarían la reforma constitucional. Sí, pero esto fue en cadena. Elección del Comité Central, elección del Comité Político, reunión de Juan Dolio, luego reforma constitucional y luego la ejecución final de la operación, que fueron las elecciones mismas. Ahora es más complejo, es más grave, y las consecuencias serían también mucho mayores, mucho más importantes, porque esto es costoso, aquello costó y ahora cuesta también. Y Odebrecht está con las manos atadas esta vez. O sea, hay que buscar los recursos de otra parte. O sea, hay que buscar los recursos de otro sitio. Además de eso, los costos se incrementan, y no solamente por la inflación. Hubo un conflicto importante, no solamente hubo una oposición en la sociedad, sino que hubo un conflicto importante dentro del partido dominante, dentro del partido de gobierno, pero ese conflicto ahora se observa que adquiere ribetes mucho más graves, es más agudo, hay mucho más tensión, y esto incluso podría, no afirmo que va a suceder, pero podría conducir incluso a una fractura del partido dominante. O sea que esto sí, ahora es más difícil, porque más costoso, más difícil, más complejo, y las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. Pero Mapuy, que conoce, discúlpame Medina, porque esta pregunta interesante, conoce ese partido, el Partido de la Liberación Dominicana, claro. De hecho, usted ha sido funcionario en los gobiernos de Leonel Fernández. Yo quiero precisar, más que miembro, haber participado en los gobiernos del partido del PLD, yo fui miembro del comité político, o sea, que conoce el del Partido de la Liberación Dominicana, y tengo a mucha honra haber gozado de la confianza, ¿verdad?, del profesor Juan Bosch, y para mí es timbre de orgullo que él me haya permitido trabajar políticamente a su lado. O sea que cuando hablamos del PLD, yo sé lo que estoy diciendo. Cuando usted habla de una rotura, de una división, es porque históricamente, al conocer ese partido, usted nunca había visto algo tan parecido como lo que se está viviendo en este momento ese partido con los dobles, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina. Sí. Esto es completamente distinto, claro. Una situación nueva.
Doctor, aquí yo le hice la misma pregunta a Carlos Peña, que es aspirante a la presidencia. Quiero hacer a usted, él dijo, por ejemplo, que en un gobierno suyo, él apoyaría la creación de una justicia independiente, creíble, para someter a la justicia a los corruptos y a todo el mundo. El ADP estaría dispuesta también, APD, estaría dispuesta, y usted, como su líder, también de apoyar que se crea una justicia independiente. Carlos Peña hablaba de inclusive de que se abra una urna y que se haya escogido en elecciones los fiscales, y también hablaba de los jueces. Porque, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, esa fue la pregunta también que le hice, fueron 2 más o menos, la población se siente indignada porque entiende que ahí no están todos los que deberían de estar. Faltan también otros implicados. ¿Qué a usted le parece? Bueno, en primer lugar, de donde hay que partir es de lo siguiente. La Constitución de la República Dominicana y las leyes adjetivas señalan que vivimos dentro de un sistema democrático. Pero eso no es cierto, en realidad. Formalmente el sistema es democrático. Vivimos dentro de un sistema democrático, republicano y representativo. Así dice la Constitución de la República. Y es un sistema democrático, reposa en base al principio de la separación de poderes. Bueno, pues no es cierto que haya separación de poderes en la República Dominicana. No es cierto, antes se hablaba de 3 poderes, ahora se habla de poder ejecutivo, legislativo, judicial, poder electoral, poder local, municipal, en fin, se habla de todo eso. En realidad en la República Dominicana hay un solo poder, el ejecutivo. Y ese poder se maneja desde la 3ª planta del Palacio Nacional. Es un solo poder. Entonces, desde ese punto de vista, es decir, nosotros tenemos camino por andar, es decir, para hacer de nuestro país un país realmente democrático, efectivamente democrático. Y uno de los elementos esenciales del sistema democrático es la separación de los poderes. Es decir, es el del contrapeso de los poderes, el equilibrio de los poderes. Es decir, que el poder no sea absoluto. Y lo que nosotros observamos en nuestro país es que el poder judicial es dependiente del poder ejecutivo en el peor de los sentidos, es decir, en el sentido de que no solamente se trata de la designación de los incumbentes, de los ocupantes de las funciones, sino también en el sentido de obedecer mandatos, y muchas veces son mandatos espurios, es decir, para realizar actos absolutamente reñidos con la ley y con la ética. Entonces, esa es una tarea que tiene el pueblo dominicano, el hecho de el establecimiento de un sistema auténtica y realmente democrático. Y yo creo que somos muchos y muchas los dominicanos y las dominicanas que tenemos esa aspiración y debemos luchar por ella. Lo de la forma de elección de los magistrados, ya esa es una modalidad que se usa en algunos países para garantizar la independencia de los poderes. Puede eventualmente, eso se puede discutir, ya eso es parte de los mecanismos, de las formas que pueden ser utilizados para llegar a la independencia de los poderes, pero puede haber otras. Sí. Lo importante es que estemos de acuerdo, que estemos claros, que estemos contestes, es que el sistema político institucional dominicano actual no es un sistema verdaderamente democrático. Tenemos una democracia pervertida, ¿verdad? Sí. En este momento. Yo quiero, antes que el profesor, yo creo que va a entrar a los temas ecológicos, preguntarle algo para no entrar, no salirnos del contexto. Tema político, la ley de partidos. Usted dio una declaración muy interesante sobre que la ley de partidos viola 3 acápites de la Constitución. ¿Se relaciona esto con esto que usted está diciendo hoy? Sí, porque la evolución que ha tenido nuestro país es la siguiente. Primero, la democracia como sistema político no es algo que esté definido y que se diga, bueno, la democracia es esto o es aquello. La democracia es una relación social, es un proceso, y los países en ese sentido se acercan a formas más democráticas
a través de sus luchas, a través de sus reivindicaciones, pero así como los pueblos se acercan a un sistema más democrático, a veces también se alejan, es decir, también se producen retrocesos. Y en los 57, vamos a cumplir 58 años, ¿verdad?, de la ejecución del tirano Trujillo, pues nos hemos ido acercando a la democracia, pero también a veces hemos retrocedido, es decir, unos pasitos para atrás. Y la ley de partidos representa pasos atrás en la lucha democrática del pueblo dominicano. Esa ley que fue presentada como un mecanismo de regulación interna de los partidos, supuestamente para asegurar la democracia de los partidos, en realidad para lo que ha servido es para modificar el régimen electoral. En realidad esa ley de partidos modifica aspectos de la ley electoral, del sistema electoral, y tiene aspectos gravísimos, porque a través de las sanciones que se prevén en torno a expresiones que se puedan dar en una campaña política, ahí en esa ley se puede decir que hay verdaderos atentados a la libertad de expresión. O sea, esa ley constituye un retroceso en materia de libertades públicas. Pero también hay toda una serie de aspectos de la ley que implican un retroceso en materia de derechos democráticos electorales. Ya conquistas democráticas electorales del pueblo dominicano que ya habían sido alcanzadas y que están formalmente en vigor, retroceden. ¿Me puedes citar alguno? Ejemplo, la Constitución dice que todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Eso es un principio básico de la democracia. Pero esa ley dice que para usted ser elegido, usted tiene que ser miembro de un partido político. Eso es una restricción a un derecho constitucional. Ese derecho no puede ser restringido, el derecho a elegir y ser elegido. El hecho de usted decir que para usted ser elegido tenga que ser miembro de un partido, ya lo restringe. Ahora, según una encuesta reciente, que es la encuesta Mark Penn, dice que solo el 16% de los dominicanos y dominicanas declara formar parte, estar afiliado a un partido político. Quiere decir que el otro 84% no tiene derecho a ser candidato. No es democracia. Eso es gravísimo. Ustedes saben algo interesante. Eso es gravísimo, gravísimo. Usted dice que también estuve leyendo en el artículo, de que ahora para hacer una alianza se tiene que hacer la alianza sin conocer los candidatos. Es así. Y hablamos que hay una posible división. Eso es así. Entonces, eso es realmente lo que nosotros hemos designado como una alianza a ciegas. Porque esa ley electoral, esa ley de partidos, cuando nosotros decimos que modifica el régimen electoral, es porque en la ley de partidos se establece una serie de tiempos que tienen consecuencias en cuanto a las elecciones mismas. De acuerdo a lo que dice la ley de partidos, los partidos primero se alían y después escogen sus candidatos. Pero cuando se alían, deben plantear, primero, las alianzas están restringidas a un número determinado, que no era así, no era así en la ley electoral, están determinados a un número determinado de candidaturas. Es decir, un partido no puede ceder en una alianza más del 20% de las candidaturas. Entonces, en junio, los partidos deberán ya haber señalado si se van a aliar o no, con quién se van a aliar, tienen que haber firmado la alianza, tienen que haber señalado cuáles son las posiciones que se van a ceder, y solo después se van a elegir los candidatos. Eso es un giro total en el sistema electoral dominicano. Es que nos metieron de contrabando, nos metieron por debajo de la puerta, por debajo de la mesa, nos metieron una reforma del sistema electoral, pero una reforma de hondas consecuencias. Pero déjeme simplificar un ching, a ver si todos entendemos. Lo que usted nos está diciendo es lo siguiente: las alianzas tienen que ser en junio, pero por ejemplo el Partido de la Liberación Dominicana no tiene hasta octubre eso. Octubre la primaria. Octubre son la primaria. Son en octubre, sí. Pero hay un pleito entre Lionel y Danilo. Entonces están obligando a los partidos a decidir si se van a aliar al PLD antes de saber qué va a pasar. Exacto. ¿Quién va a ser candidato? Pero eso es válido para todos los partidos. Claro.
para todos. Entonces una alianza, realmente se plantea una alianza a ciegas. Hay algo ahí en ese mismo tenor, doctor Mapuy. Luego del pasado proceso electoral vimos al doctor Mapuy, a la PD, vimos al PQDC, vimos al PRM, vimos a Alianza País, vimos a un grupo de partidos que iba a la Junta Central Electoral, le llamaron una coalición. ¿Por qué se rompió esa coalición? ¿Y qué tan difícil es volver de nuevo a integrar esa coalición política? Bueno, vamos por partes. Para las elecciones de 2016 ya se veía venir que iban a ser elecciones difíciles, más que difíciles, complicadas, y más que complicadas, incluso traumáticas. Y eso tiene que ver por la forma misma en que se organizaron las elecciones, por el gran desequilibrio que hay entre las fuerzas del partido de gobierno, por el uso de los recursos públicos por parte del partido de gobierno. Ya se veía que iba a ser una lucha desigual, ¿verdad? Desigual. Es decir, una lucha, supongamos, entre dos boxeadores, pero uno tiene las manos amarradas detrás de la espalda y el otro tiene las manos libres para golpear, es decir, para utilizar una imagen. Pero se veía también que las elecciones estaban dando lugar a un negocio, bueno, ilícito, porque se veía venir también que lo de los escáneres para el cómputo y la transmisión, para el cómputo del voto y la transmisión de los resultados, ya se observaba que allí había más que signos de una estafa. Después eso se comprobó, o sea, porque no sirvieron para nada y todavía se están pagando, o sea, no sirvieron para nada, pero todavía se están pagando, y una suma fabulosa, cerca de $40 millones, o sea, que costaron esos aparatos hoy inservibles. Y se veía lo que se estaba preparando. Varios meses antes de las elecciones, por iniciativa justamente de la Alianza por la Democracia y de su candidata presidencial en ese momento, Minuta Varas Mirabal, nosotros convocamos a una reunión de todos los candidatos presidenciales de la oposición y los partidos que los apoyábamos, no para unificar las candidaturas, pero sí para procurar una defensa conjunta del voto. Es decir, para que el día de los comicios cada uno de los candidatos respaldara la transparencia, ¿verdad?, la limpieza de los comicios. Llegamos a redactar un documento común. Al final hubo dificultades, algunas fuerzas políticas dijeron que se identificaban con el documento, pero que preferían no firmarlo. Al final no salió a la luz pública el documento, pero desde varios meses antes de las elecciones ya se habían establecido esos lazos. Por eso es que una semana antes de las elecciones se apersonan en la Junta Central Electoral los candidatos presidenciales de la oposición. Las elecciones fueron 15 de mayo, el lunes 9 de mayo, fueron los candidatos presidenciales de la oposición a la Junta, no fueron recibidos por la Junta. Nosotros acudimos entonces a la Comisión de Observadores Internacionales de la Organización de Estados Americanos, presidida por el expresidente Pastrana de Colombia, y le dijimos lo que estaba pasando. Ellos se mostraron alarmados y dijeron que era el único caso en el mundo que ellos conocían que una Junta Central Electoral se negara a recibir a los candidatos presidenciales de la oposición. Eso dio lugar entonces a que pudiésemos ya en ese momento final, antes de las elecciones, denunciar lo que se estaba preparando. La Junta tomó algunas medidas, la mayor parte de esas medidas no se cumplieron, pero eso dejó evidenciado lo que se estaba preparando y lo que finalmente se hizo. Eso evidenció el carácter irregular de las elecciones. Eso quedó plasmado después en el informe de la OEA, que planteó que para que se diesen elecciones mínimamente limpias en la República Dominicana, se debía modificar el sistema electoral. Eso no se ha hecho,
La ley electoral no se ha modificado, eso no se ha hecho. Y no solamente no se ha hecho, sino que ha habido retrocesos a través de la ley de partidos que se aprobó. Ahora, eso permitió también que todas las fuerzas de oposición empezásemos a actuar conjuntamente, reclamando que se escogiesen órganos electorales independientes y que se modificara la ley electoral y se estableciera una ley justa de partidos. Los órganos electorales se modificaron, se cambiaron. No logramos los partidos de la oposición lo que queríamos en el sentido de que fuesen todos jueces independientes, pero de todas maneras sí logramos ciertos avances con relación a los órganos electorales anteriores. Tuvimos ganancia de causa, como dicen los abogados, en términos parciales. Pero bien, y con las leyes tuvimos un retroceso con la ley de partidos, porque bajo el argumento de ordenar los partidos lo que se ha hecho es retroceder en términos de sistema electoral, y no hay ley electoral, no se ha modificado la ley electoral. El conjunto de partidos de la oposición que habíamos venido operando desde las elecciones muy de cerca, no tanto para establecer una coalición, ¿verdad?, única de los partidos de la oposición, pero sí para lograr más garantías, mejores garantías. Tuvimos un traspiés el año pasado. Tuvimos un traspiés porque nuestra acción conjunta se ha visto dificultada por la aprobación de la ley de partidos, precisamente. Porque dos de las organizaciones que venían participando en este conjunto de fuerzas prefirieron aprobar el proyecto de ley de partidos que favorecía el presidente de la República. Estamos hablando del PRM y del Partido Reformista. Así es. Eso, de hecho, produjo en los hechos la separación de esas organizaciones. Esas organizaciones se retiraron de ese esfuerzo unitario para exigir garantías que veníamos desarrollando. Ahí, bueno, el tema en un caso así, porque esa era la pregunta, es decir, ¿qué hacer? Bueno, siempre es difícil pegar los pedazos de un plato roto. Entonces, sobre todo si es entre muchos. Don Juan Bosch nos decía eso, decía que era muy difícil pegar entre 10 los pedazos de un plato roto. Y ahora hay que ver. Hay una disyuntiva ahora, de nuevo se habla del tema de que por qué no hay una coalición de esos partidos. Bueno, justamente porque alguien rompió el plato. Entonces, pero hay que decir que de todas esas fuerzas políticas, 9 partidos políticos hemos seguido trabajando de manera coordinada. Es decir, ayer mismo, hoy es día jueves 10 de enero, ayer anoche, miércoles 9, pues hubo una reunión de ese conjunto de fuerzas políticas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Sí, cómo no, y les voy a decir en el orden de los resultados en que aparecieron en la boleta electoral, es decir, por orden de resultados. Alianza País, Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata, y otras 2 fuerzas que no tenían reconocimiento político: Opción Democrática, que ya lo tiene, y el Partido Socialista Cristiano, que llevó como candidata presidencial en la boleta del PUN, del Partido de Unidad Nacional, doña Soraya Aquino. Esas son las 9 fuerzas políticas, y anoche tuvimos una reunión muy provechosa, muy fructífera, porque hay una serie de actividades que estamos realizando que están pendientes. Nosotros, ese conjunto de partidos, presentamos una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo. Hay una acción directa en inconstitucionalidad que presentamos ante el Tribunal Constitucional, donde nosotros señalamos 13 motivaciones de inconstitucionalidad con relación a la ley de partidos, y otras
otras medidas que estamos trabajando ahora y que se van a conocer en los próximos días. Pero esas nuevas organizaciones no descartan, como usted dijo, por lo menos pegar el plato con otras organizaciones. Bueno, estamos trabajando y estamos en ese sentido unitario. Se puede decir que son esfuerzos diversos y nosotros esperamos que esos esfuerzos vayan convergiendo. Voy a poner un ejemplo. Dos de esas fuerzas, específicamente Opción Democrática y Alianza País, ellos le han presentado a la Junta una solicitud para que la Junta les permita participar en coalición en las primarias del mes de octubre, en las primarias abiertas. Esa es una vía. Hay otras fuerzas que están produciendo acercamientos entre sí. Nosotros, en este caso específico como Alianza por la Democracia, estamos teniendo acercamientos con distintos fuerzas, movimientos y grupos políticos. Hace un mes y pico, Alianza por la Democracia firmó un acuerdo de trabajo con un movimiento que se llama Dominicanos por el Orgullo Nacional, que está muy presente en la región del Cibao. Y esa organización, Dominicanos por el Orgullo Nacional, en base a un acuerdo político, decidió integrarse a la Alianza por la Democracia. Pero lo propio está aconteciendo con otros grupos que en las próximas semanas vamos a anunciar el acuerdo político, y eso significará la integración de esas fuerzas políticas a la Alianza por la Democracia. ¿Significa esto que esa es la vía de la unidad de las fuerzas opositoras? Bueno, esa es una contribución, eso es parte de un proceso, porque otros grupos están haciendo lo propio, pero además entre los mismos partidos, las mismas organizaciones políticas, también hay muchos acuerdos, muchas conversaciones. Y yo quisiera entonces destacar lo importante, es decir, que la actitud es una actitud unitaria, una actitud de acercamiento. Y aun cuando no vaya a haber acuerdos de candidaturas comunes, hay una actitud también para la defensa común del voto. Porque a veces puede haber diferencias también de apreciación con determinados temas que hagan que haya diferentes orientaciones o visiones, pero la actitud es la de compactar esfuerzos. Y como digo, en el caso particular, en el caso específico del APD, estamos estableciendo esos acuerdos con movimientos que se integran al APD, pero también estamos conversando con otras fuerzas políticas partidarias para establecer también acuerdos electorales. Doctor, uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana hoy en día es una inversión de casi 3.000 millones de dólares en algo donde yo debo de reconocer en esta plataforma que usted, como representante máximo de la Alianza por la Democracia, ha llevado la bandera en denunciar, en decir que ha sido un fraude, básicamente, digo yo, para la República Dominicana lo que es la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina, por todas las consecuencias negativas que tiene la construcción a carbón de la misma, por los efectos que hace al medio ambiente. Desde hace 2 días la Presidencia de la República anuncia que contrató a una empresa internacional, en este caso una empresa alemana, en donde va a ofertar el 50% de la venta de algo que ni siquiera hemos podido terminar. ¿Cuál es la apreciación? ¿Qué nos dice la Alianza por la Democracia y más pues con relación a este hecho bochornoso que ya nuestro compañero Armin hablaba ahorita de corrupción y todo eso? Bueno, Rafael, yo para responder la pregunta voy a recordar algo. Voy a recordar 2 elementos. Durante la campaña electoral del año 2012, el entonces candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, nunca habló de las plantas de carbón. Nunca.
Entonces, así como, ¿verdad?, los magos que aparecen, ¿verdad?, los magos sacan un conejo de un sombrero. Después que ganó la presidencia de la República, el presidente Medina sacó una planta de carbón, ¿verdad?, bueno, en este caso de Brasil. Pero nunca se habló de eso. En el año 2012 se aprobó una ley, que es la ley 2012, que es la ley 2012-01 o 1201, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en donde es una ley programática, vamos a decir, una ley donde se señala cuáles son los lineamientos que la República Dominicana va a seguir hacia el año 2030. Y esa ley, en su artículo primero, es decir, desde el inicio de esa ley, desde sus primeros artículos, plantea como un objetivo del país la descarbonización de la economía nacional. Es decir, que y en ese sentido la República Dominicana lo que estaba haciendo era alineándose con una corriente internacional, Acuerdo de París, y que ya ha llegado a entender que el carbón es nocivo para el planeta, para la naturaleza. Eso no se sabía. Cuando no se sabía, pues se usaba carbón. Sí. O sea, tampoco no le vamos a pedir a la gente que supiera lo que no se había descubierto. Pero ya se sabía que el carbón era el combustible fósil más nocivo para la naturaleza y para el planeta. Entonces el país decidió que había que descarbonizar. Eso significa eliminar el carbón, eliminar el petróleo, eliminar el gas, pero sobre todo el carbón. Entonces el país tiene que eliminar el carbón, lo decide por ley, el candidato no habla de eso y de buenas a primeras sale la bendita planta de carbón. Desde que se anuncia lo de la planta de carbón, y se anuncia es en el periodo de la transición, porque desde que el presidente Medina es electo en el 2012 comienzan las negociaciones. Él arranca para Colombia a buscar carbón y que arranca para Brasil a buscar el financiamiento de la planta. Nosotros, que como organización política, la APD, hay que decir que tenemos una preocupación particular por el tema ambiental. Nos pusimos a estudiar la cuestión. Y a propósito, lamentamos ser de las pocas organizaciones políticas del país que se ha ocupado del tema ambiental. Nosotros quisiéramos que eso fuese una preocupación de todos los partidos políticos y de toda la ciudadanía, porque esto es esencial. Por eso digo, lamentamos. O sea, estar tan solos en este tema, que es un tema tan fundamental y tan esencial para la vida del país, de su gente. Empezamos entonces a estudiar lo que esto implicaba, y rápidamente, a partir de las primeras investigaciones y estudios que realizamos, nos dimos cuenta que esto podía ser muy dañino. Lo primero que observamos fueron los daños ambientales, y empezamos a ofrecer los resultados y a decir por qué nos oponíamos a la construcción de plantas de carbón de esas dimensiones, porque son mega plantas. Sí. O sea, son plantas muy grandes. Y el carbón, esto es importante señalarlo, es mucho más dañino en islas pequeñas que en un territorio continental. El carbón hace daño de todas maneras, pero hace más daño en una isla como la nuestra de 75.000 kilómetros cuadrados, incluyendo Haití, que en Estados Unidos, Luisiana, en un gran continente. Los ecosistemas insulares son más frágiles. El nuestro es particularmente frágil, y en ese sentido empezamos a explicar por qué el país no debía adoptar la línea de construir plantas de carbón, y empezamos a documentar eso. Organizamos empezamos a plantear el tema desde el mismo 2013. Organizamos un seminario muy importante en junio de 2014, se van a cumplir 5 años, donde debatimos el tema en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El señor Rubén Bichara aceptó ir a debatir con nosotros debatimos con él y le demostramos por qué esas plantas iban a hacer tanto daño.
Luego fuimos descubriendo, a medida que se fue montando la licitación, que fue atribuida, nos dimos cuenta que además de ser esto sumamente dañino en términos ambientales, también había una gran estafa envuelta. O sea, que son dos aspectos distintos, pero que han venido a combinarse. Es decir, aquello es una estafa. Primero se dijo que eso no le iba a costar, en la República Dominicana no iba a tener que erogar recursos para eso, porque en el contrato inicial, primero en las bases del concurso de licitación, se establecía que la empresa que construye, que ganara la licitación, tenía que procurar el financiamiento para la planta, y era una planta llave en mano, con precios no modificables. Es decir, que si ganaba y se decía que valía tanto, eso no se iba a poder modificar y ellos tenían que procurar el financiamiento. Pues no pasó nada de eso. No pasó nada de eso. Las primeras propuestas eran de 960 millones de dólares. Otorgaron la licitación por 2.040 millones de dólares. Y no se sabe cuánto va a costar la planta. Hay unos adicionales de 720, que es una barbaridad. Mucho más, pero a eso hay que agregarle los intereses, los retrasos. Ya la planta, el costo de la planta está muy por encima de los 3.000 millones de dólares. Además, no consiguieron financiamiento. Eso es otra cosa. ¿Cómo se financió esa planta? Sí. Con recursos. Pero ¿quién? Esa planta la ha financiado el contribuyente. Todos nosotros cuando pagamos la luz cada mes. ¿Por qué? La gasolina cara. Sí, pero ¿por qué lo de la luz? Porque como bajó el precio del petróleo y el precio de los combustibles, eso significó que el Estado tenía, que el Estado no iba a tener que aportar tanto subsidio a los combustibles. Entonces dejaron en el presupuesto el monto del subsidio, pero como no había que pagar el subsidio, esos recursos que venían del contribuyente, de los impuestos, lo utilizaron para construir Punta Catalina. O sea que eso lo ha pagado el pueblo dominicano de sus bolsillos, Punta Catalina. En vez de todo el mundo tener una mejoría en su economía diaria, cotidiana, familiar, a través de una rebaja, la gente siguió pagando el precio alto, y de ese dinero fue que se sacó la plata para construir Catalina. Pero en vez de costar 2.000 millones de dólares, ahora está muy por encima de los 3.000 y tanto, con un reclamo de por lo menos 700 adicional de 700 y tantos, 708 millones de dólares que están siendo reclamados ante una corte arbitral en Nueva York. Y es en esas condiciones que se pretende ahora vender una parte de las acciones de Punta Catalina. Ahora, es una operación que hay que analizar realmente muy bien, con lupa. ¿Por qué? Porque para usted poder ofrecer algo en venta, tiene que saber cuál es el costo de lo que usted vende. Y ahí hay que enfatizar dos cosas también. Hay que saber qué es lo que cuánto vale. Entonces hay que hacer una auditoría realmente para saber qué se vende, para ver qué usted va a ofertar. No. Pero encima de eso, la empresa que ha sido seleccionada para realizar esa supuesta o esa posible venta es una empresa que está siendo puesta en entredicho. Es una empresa que ellos no pueden venderlo, doctor, como usted dice, con el precio original, porque cuando al final eso se va a casi duplicar. Ahora, doctor, Costa Rica estaba construyendo una presa para producir 600 megavatios, igual que Punta Catalina, a un costo de 3.000 millones de dólares, más o menos igual que Punta Catalina. Y todo el mundo sabe, o los ingenieros, cuando se hace el estudio de factibilidad y se compara una termoeléctrica o una planta de carbón con una hidroeléctrica, la desventaja que tiene la hidroeléctrica es el costo inicial de la inversión. Así es. Pero el costo de operación, porque con agua es mucho más barato. Decía, a 20 años resulta más atractivo una hidroeléctrica que una termoeléctrica. Déjame reforzar. ¿Por qué el gobierno se empeñó en construir una termoeléctrica cuando tenía otras opciones de energía limpia, mucho más económica? Y puedo reforzar algo aquí también. Costa Rica, que es un país de Centroamérica, logró el 98% de su generación con energía renovable en el 2016. O sea, que no es un asunto de que el país sea pobre,
Pero todavía otra cosa más, y es más asombroso. Rifkin y muchísimos tratadistas en sus libros tratan de que el mundo se está encaminando hacia la sociedad postcarbónica. Claro. ¿Qué va a pasar cuando en 10 años, en un tratado que tengamos que entrar, nos digan tienen que eliminar la planta de carbón? ¿Dónde se va esa inversión? Leyendo las informaciones de este año 2019, se anuncia que Alemania cerró su última mina de carbón. Cuando nos obliguen a cerrarla, ¿qué pasa con ese dinero? Es que ya el carbón ha sido proscrito en Europa, ha sido prohibido. Incluso se ha fijado como límite. Se están cerrando las minas. Los bancos no financian tampoco. Los bancos internacionales no financian plantas de carbón. Y el límite de funcionamiento de las... No financian nuevas plantas de carbón, pero las plantas actuales tienen que quedar cerradas para el año 2025. Pero no hay garantía, doctor. Entonces, ¿qué empresario se va a poner en juego, en riesgo, para comprar el 50% de acciones de Punta Catalina? Bueno, justamente, eso es parte del tema. Pero además es lo que ustedes están diciendo, en el sentido de que el mundo va hacia la superación de los combustibles fósiles. El carbón, el petróleo y el gas tienen que desaparecer. Incluso el futuro de la humanidad está en las energías renovables. Ahora, las energías renovables tienen una característica, y sobre todo para la República Dominicana. Nosotros aquí no hay carbón, no hay petróleo, ni hay gas. O por lo menos no se ha descubierto. Ellos dicen que sí, que tenemos petróleo. Pero por ejemplo, Costa Rica, que la estamos poniendo en ejemplo aquí, tiene prohibido por ley hacer prospección de petróleo. O sea, no es que allá no hay petróleo, es que está prohibido hacer prospección, investigar si hay petróleo, porque se considera nocivo. Es mejor ni siquiera averiguar si hay petróleo. Si hay petróleo, que se quede allá abajo, porque se entiende que el futuro son las energías renovables. Y con esa línea es que Costa Rica ha logrado asegurar la totalidad de su generación eléctrica en base a energías renovables. Pero si aquí no hay petróleo, si aquí no hay carbón, si aquí no hay gas, hay que importarlo. Sí. Entonces eso cuesta en divisa. Pero ni el aire, ni el agua, ni el viento hay que importarlo. Exacto. Y lo tenemos ahí. Y eso es porque eso lo ofrece la naturaleza. Lo que hay que hacer es canalizarlo, usarlo, desarrollar las tecnologías que permitan aprovechar el viento, aprovechar el agua o aprovechar el sol. Sí. O sea, pero no hay que importarlo. Es decir, que desde el punto de vista de la autonomía, de la soberanía, en este caso no solamente eléctrica, sino económica, de la soberanía económica del país, las energías renovables son la solución, porque no dependeríamos de nadie de comprarle petróleo, carbón ni gas. Entonces, yo con esto que usted me está diciendo, mi conclusión, lo primero que me llega a la cabeza es que la única razón por la que estamos construyendo una planta de carbón fue por la corrupción. Los sobornos. Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que así ha sido, porque desde el punto de vista científico, racional, técnico, económico, esas plantas no tienen justificación. Entonces, solamente la única explicación, no justificación, la única explicación posible es la de la corrupción. Pero además, cuando uno observa cómo se dio la licitación, entonces uno se acaba de convencer. ¿Puede haber un expediente Punta Catalina en el futuro inmediato? Seguro, y los elementos de prueba ya están ahí. Miren, en enero, del año pasado, se creó una comisión para investigar los contratos de Punta Catalina. Esa comisión fue presidida por Monseñor Agripino Núñez Collado, y se designaron unas personalidades. Jaime Aristide, sí, y después pasó a ser el administrador. Y esa comisión preparó un informe. Cuando ese informe se publicó, los titulares de los diarios
dijeron que quedaba probado que todo estaba perfecto en Punta Catalina. Pero cuando uno lee el informe, y en la APD estudiamos el informe, una comisión de expertos estudió ese informe de manera del pe al pa, enterito. Ese informe está lleno de evidencias que permiten encausar penalmente a muchas personas, porque allí están señaladas muchas irregularidades, pero están ahí con los elementos de prueba. Lo que pasa es que cuando se publicó el documento, bueno, se hizo una presentación del asunto, se obviaron esos elementos, se dijo que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, que vivíamos en el mejor de los mundos, que no había ningún problema, pero en realidad ahí hay muchos elementos, muchas evidencias para un juicio penal, y mucha gente puede ser encausada. Lo que habría que hacer es profundizar esas investigaciones, pero ya las pistas fundamentales están ahí. Blanco, Doctor, yo sé que usted quiere... Brevemente, porque se me va el tiempo y yo no puedo dejar que el doctor venga aquí y no le hable de la realidad de Exacto, por la provincia. La provincia de la Altagracia, en su zona productiva, la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, tiene un problema, un gran problema, y yo diría de urgencia y de emergencia, con el tema de los pozos sépticos y los pozos para la toma de agua y la sanitización. Pero el municipio, cabecera, el municipio de Higüey, también tiene un gran problema. Iniciamos un acueducto, no lo hemos terminado, también tenemos el sistema de pozo y también de los dos tipos de pozos, para mandar las heces fecales y para la toma de agua. Pero no tenemos una planta de tratamiento. ¿Qué recomendación le hace el doctor Marcuy, que de hecho fue ministro de Medio Ambiente, que conoce la realidad del país en materia medioambiental, a las autoridades de la provincia de la Altagracia con ese problema o esa necesidad? Yo quisiera recordar, antes de responder, lo siguiente. A lo largo del siglo XX, la columna vertebral de la economía nacional fue el azúcar. En el siglo XXI, la columna vertebral de la economía nacional es el turismo. Y el principal polo turístico del país está aquí en la provincia Altagracia, la Altagracia. La generación, o sea, de actividad económica en términos de aporte al Producto Interior Bruto, en términos de ingresos de divisas, ya la provincia de Altagracia tiene un rol, juega un rol principal. Es decir, que aquí se generan muchos recursos, aquí se generan muchas riquezas. Sin embargo, esos recursos generados no se revierten como deberían revertirse para la satisfacción de las necesidades básicas de la provincia y sus habitantes. Aquí hay problemas muy serios en la provisión de servicios públicos fundamentales. Ustedes han mencionado el servicio del agua. Yo mencionaré también los servicios de salud, los servicios de educación, viales, los servicios viales. Los apagones, que aquí hay toda una serie de cuestiones esenciales. Con respecto al agua, que es el tema que se ha señalado. Tema agua. Yo quisiera destacar lo siguiente. Cuando se habla de agua, muchas veces aquí se obvia, se piensa que hay mucha agua. No es cierto. En el mundo va a haber una crisis grande de agua. Sí. Y ya aquí hay fecha de que se va a comenzar a manifestar una escasez importante de agua en el país a partir del año 2030. El 2030 está aquí, señores. Eso está a la vuelta de la esquina. O sea, va a haber una crisis de agua importante en la República Dominicana, por eso hay que utilizar de la manera más racional posible el agua. La gente también siempre piensa, cuando se habla de agua, que la zona más árida del país es la frontera y que por consiguiente ahí es que hay menos agua. No es cierto. La zona que tiene el mayor déficit de agua del país es el este de la República Dominicana. Es la zona más crítica. O sea, porque es la zona que tiene menos ríos, porque es la región menos montañosa. Sí, entonces, los ríos fundamentales nacen en la parte más alta de la isla, que es lo que se llama ahora la madre de las aguas, o sea, donde está Valle Nuevo, en fin.
y los ríos fundamentales del país van al mar hacia el oeste. El principal río de la isla es el Artibonito, que nace en República Dominicana, desemboca en Haití. Los otros dos grandes ríos son los Yaques. El del norte desemboca en Montecristi y el del sur desemboca en Barahona. Y el Yuna, que el Yuna, ese es el que desemboca en el este, es decir, Sánchez, por ahí. Bueno, sí, en la bahía, en el este, vamos a decir, en el litoral este de la isla. Ahora, el tema es que el turismo necesita agua y hay que racionar en una zona de poca agua. Donde hay más hoteles es donde hay menos agua. Eso hay que saberlo manejar. Y por eso el tema de las regulaciones es fundamental. A mí me tocó, como tú decías, Polanco, a mí me tocó manejar, dirigir el Ministerio de Medio Ambiente, y por consiguiente tuve que trabajar con muchos expedientes desde el punto de vista técnico. Medio Ambiente no tiene como ministerio los recursos que necesita. Es decir, necesita más recursos para poder cumplir de manera adecuada con sus funciones. Necesitan más recursos para hacer cumplir las regulaciones. Porque hay que decir la verdad. Es decir, hay muchas instalaciones hoteleras que cumplen, pero también hay instalaciones que incumplen. Cuando a un hotel se le permite construir 2 pozos o 3 pozos, es 2 pozos que hay que hacer o 3 pozos, no pueden hacer 4, no pueden hacer 5, no pueden hacer 10, porque si en una zona se pueden hacer 100 pozos y se hacen 200 pozos, eso produce la destrucción de los acuíferos subterráneos, y es lo que está pasando aquí en la zona costera de Bávaro Herón, Punta Cana. Es decir, que se está produciendo la intrusión de las aguas marinas, las aguas saladas en los acuíferos de agua dulce. Entonces las aguas se están dañando. Esas aguas se han regenerado a lo largo de siglos. Es decir, regenerarla, eso técnicamente hoy no se concibe. Entonces ese problema es grave, es decir, hacer cumplir las regulaciones. Eso no puede ser que cada uno haga las cosas como le parece o a su manera. Además, esos pozos hay que hacer el estudio hidrológico. No solo en la zona de Bávaro. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero por otro lado está todo el tema. Bueno, primero estoy hablando de no dañar las aguas, lo que se llaman las aguas dulces. Exacto. Que las principales aguas dulces aquí están en los acuíferos subterráneos. Pero se trata también de tratar bien las aguas servidas, las aguas usadas. Y en materia de tratamiento de las aguas servidas, esta provincia es un desastre completo. Esto es un desastre. Porque además, para que no se dañen las aguas dulces, en este caso las aguas que se usan en los acueductos, después que las personas las usan, es decir, para impedir eso hay que hacer un buen tratamiento de los desechos sólidos, de la basura. Yo le comentaba, hay una conexión. Si usted no trata bien los desechos sólidos, la basura, eso arruina, contamina las aguas. Entonces, al final, esta es una provincia, ¿sabes?, columna vertebral de la economía, turismo, viento en popa, muy bien, pero tiene un manejo desastroso en términos de aguas, en términos de desechos sólidos, y eso afecta directamente el tema de la salud. Entonces no hay suficientes tampoco servicios de salud. Desde ese punto de vista, así como se señala que este es un país que crece mucho y la gente está pobre, igual la Altagracia genera mucho y la gente tiene servicios absolutamente deficientes. El índice de desarrollo humano, estamos entre las 5 más atrasadas del país. Así es. Sin embargo, el PIB de la Altagracia está entre los 3 más grandes del país. Hay una dicotomía. Sí. Mire, Luis Ocheque Ortiz, el nuevo presidente de la Academia de Ciencias, dijo hace una semana que su principal problema es precisamente las aguas residuales. Sí. Y, por ejemplo, en el caso de Higüey, apenas el 7% más o menos son los que tiene cloaca, alcantarillado sanitario, pero tenemos una planta de tratamiento que se le llama comúnmente las 7 lagunas, pero no son 7 lagunas, ya eso se modificó, pero
tampoco está trabajando correctamente. La DBO sale en 60 miligramos por litro cuando debería de salir por debajo de 20 para que el río luego pueda depurarla. Es decir, tenemos problemas, como usted dice, porque las aguas subterráneas contaminan los depósitos de agua también potable y tenemos un estado de insalubridad grandísimo. Nosotros hemos abogado de esta plataforma de que hay una necesidad aquí en Higüey de construir presa. La USAID dijo que la Altagracia, el informe, es la más afectada por el cambio climático y es un tema de agua. En el este no hay una sola presa. Nosotros hemos propuesto por lo menos 3 pequeñas presas aquí en la provincia que pueda servir también para fines de agricultura. Aquí hay que traer todos los alimentos del sur porque aquí tampoco se produce nada, y del Cibao. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos, la Alianza por la Democracia, a apoyar a Higüey a que tenga la infraestructura para que realmente pueda convertirse en una ciudad? Pero yo, déjame agregar algo. Yo voy para globalizarlo porque casi no me da el tiempo. No es solamente el asunto del agua. Usted lo dijo bien claro, nosotros somos la provincia que más aportamos, una de las provincias que más aporta. Sin embargo, nuestro desarrollo social es mediocre, y cuando buscamos todos los problemas que nosotros tenemos, es evidente que tenemos una carencia política. Yo le digo, a los últimos 40 años que ha sufrido ha pasado la provincia de Altagracia, los 40 años oscuros, y de esta plataforma estamos tratando de incentivar que se cree una coalición política, buscando incluso, y esto es muy interesante porque usted, además de toda la experiencia que tiene en el Estado, yo creo que esa clase política que formó el profesor Juan Bosch, el aporte más grande del profesor Juan Bosch fue crear una clase política en la República Dominicana, y usted perteneció a ese núcleo muy cercano. Exacto. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar a un movimiento así, provincial, que busque la creación de autonomía en ciertas instituciones, la descentralización de algunas instituciones para nosotros podernos encargarnos de nuestro problema? O sea, en vez de nosotros mandar, por ejemplo, para que usted tenga un caso, INAPA. Nosotros tenemos todavía un INAPA, no tenemos una corporación como en el caso de Puerto Plata. Pero nosotros recaudamos 5 millones, lo mandamos a Santo Domingo y nos mandan 500,000 pesos. Entonces no podemos resolver nuestro problema. Claro, que también hay que salir de la autoridad existente, porque la autoridad existente nosotros le decimos caquitocracia, porque básicamente es como son autoridades que su cerebro está en el 1979. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar una coalición a nivel nacional con ese interés aquí? ¿A nivel local? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y respondo así de plano, de manera absolutamente. Y yo quisiera recordar algo que menciono poco porque uno siempre habla de las cosas de la actualidad. O sea, lo que pasó hace 5, 10, 20 años, pues no cuenta tanto. Pero a mí me tocó. Debo decir que también desde ese punto de vista he tenido mucha suerte. Me ha tocado vivir experiencias muy distintas. Y me tocó ser senador en representación de mi provincia, de Puerto Plata, en un periodo difícil. Yo fui senador en el periodo 1990-1994. Y un legislador, por un lado, trabaja en términos nacionales, en elaboración de leyes, pero también trabaja en términos de representación, de los intereses particulares. Yo orienté mi gestión mucho en el sentido de estimular el desarrollo local y los gobiernos locales. Entonces, desde la función senatorial, pues realicé diligencias, me empeñé, propicié el desarrollo de lo que se llamó el Foro Social de Puerto Plata, que era un foro de fuerzas sociales, económicas, representación de los diversos sectores, empresarios, sindicatos, profesionales. Entonces, ese foro social, vamos a decir, esa coalición social, preparamos un proyecto que lo elaboramos nosotros mismos, es decir, con técnicos, es decir, claro, equipos técnicos locales de Puerto Plata y nacionales para reforzar. Presentamos un proyecto ante la Unión Europea. No era un proyecto multimillonario, pero en la medida en que esos recursos
eran administrados bajo la vigilancia, bajo la supervisión de los actores sociales directamente involucrados, pues pudimos contribuir y trabajar al desarrollo local, precisamente atendiendo todas estas necesidades de salud. Eso fue hace más de 25 años, años 1990-1994. No fue por eso, pero contribuimos. Estábamos hablando de desarrollo humano. Sí. Puerto Plata está en los primeros lugares de desarrollo humano de la República Dominicana. No estoy diciendo que sea a causa de el proyecto que nosotros contribuimos, es decir, porque esto es un tema de granito de arena. Aquí cada uno tiene que poner su granito de arena. No sea, porque esto es, pero para eso más las autoridades tienen que tener una visión y tienen que enamorarse de su provincia y pensar en el desarrollo. Yo digo que si cada uno le pega a su clavo, entre todos construimos el edificio. Sí. Porque esto no es un problema de que uno va a producir todos los resultados de la noche a la mañana. Entonces, todo, quizás le di vuelta, pero quiero llegar al punto. El desarrollo nacional pasa por el desarrollo local. Si no pueden estar en contradicción, tienen que estar en armonía. No es el desarrollo local en contra del desarrollo nacional, ni el desarrollo nacional en detrimento del desarrollo local. Ahí tiene que haber una articulación. Y en ese sentido, de manera particular, yo, Max Buick, pero de manera más amplia, la Alianza por la Democracia, nosotros estamos impulsando la concertación de esfuerzos y alianzas locales, sociales, políticas, económicas, sociales y políticas para impulsar los procesos de desarrollo local. Lo que yo decía hace un momento sobre la coalición política, las coaliciones políticas que estamos estableciendo en diferentes provincias, diferentes municipios, que tienden a fortalecer la Alianza por la Democracia, y el esfuerzo del APD con otras organizaciones políticas va precisamente en esa dirección, de aunar esfuerzos. Sobre todo, eso es quizás es necesario en todas partes, pero eso es muy necesario en una provincia como la Altagracia, donde lo voy a decir muy claro, aquí hay formas arcaicas de dominación política, aquí en Higüey, en toda la provincia de la Altagracia, y eso tiene que ser superado, si nuestro país no va a salir adelante. Bueno, ahí está, dicho por una persona que sabe de política realmente. Gracias por estar aquí, y con esa palabra que usted cierra, de que en Higüey hay autoridades arcaicas que hay que superarlas. Formas arcaicas de dominio político. Por algo le dicen cacique. Mire, señores, hemos llegado al final de este programa, agradeciendo la participación del doctor Mapuy, quien ha estado con nosotros durante este tiempo disfrutando de toda esa experiencia y esos conocimientos, y sobre todo dando una gran lección y una gran reflexión a esta provincia de la Altagracia, la importancia de tener un liderazgo capaz de desarrollar su provincia. Gracias, doctor Mapuy, gracias por estar con nosotros de corazón. Este programa es suyo, abierto para cuando usted entienda que debe venir a aportar esos conocimientos que usted soy yo quien les da las gracias por la oportunidad que me han brindado también de llegar a tanta gente. Sí. Así que, gracias. Bueno, gracias. Señores, hasta mañana si Dios quiere. Bye bye, en el Mambo de la Mañana. La imparcialidad y profesionalidad hacen del Mambo de la Mañana la verdadera voz del pueblo.